muchas gracias, son muy generosos y yo siempre que vengo aquí me siento como en casa. Muchas gracias a Vega, a Alicia, pues a todos, porque realmente siempre los llevo presentes, ¿no? Entonces, cuando fuimos a Bellas Artes y todo, dije, no, pero yo siento todavía más calidez cuando voy a Pras 4. Gracias. México es el país surrealista por excelencia, dijo André Breton cuando llegó y descubrió todo este paisaje humano y natural que ofrecía este país. Y se deslumbró. Pero no solamente fue André Breton, el padre del surrealismo, quien se deslumbró. Cuando llegan antes vino Antonin Artaud, un poeta extraordinario que no le gustó la Ciudad de México y se fue a Chihuahua y subió a la Sierra Tarahumara y conoció a los indios tarahumaras y se deslumbró de ese viaje. Y luego los tarahumaras le dieron peyote para curarlo y entonces Antonin Artaud descubrió la magia doble del México profundo y escribió un libro muy bonito que se llama Viaje al país de los tarahumaras. Luego viene la guerra en Europa, el surrealismo era un ismo más de las vanguardias, era un movimiento que apoyándose en Freud quería descubrir el lado profundo, inconsciente del hombre, le ponía mucho interés a los sueños y le ponía mucho interés a tratar de expresar no lo que la gente vive en su vida diaria de vigilia, sino lo que el hombre tiene de más profundo. Un poco inspirado en Freud, ensayan escribir sueños, ensayan a escribir la escritura automática y empiezan a hacer un lenguaje de asociación libre, ¿sí? Realmente la pintura surrealista, que es la que ustedes conocen más, se basa en una fórmula que ellos descubrieron para expresar la imagen poética. Decía que si juntaban dos cosas lo más opuestas posible y las hacían chocar, extraían de eso una gran cualidad estética. Y entonces la fórmula se les había dado un poeta de Montevideo que se llamaba Isidore Ducas, el conde de Lutremont. Él inventó una frase que consistía prácticamente en una asociación libre. Decía, bello como el encuentro de un paraguas y... ¿qué era? Bello como el encuentro de un paraguas y pónganle ustedes una plancha sobre una mesa de disección, ¿sí? Entonces en el choque encontraban los surrealistas el secreto de la imagen, y yo no digo nada más poética sino también pictórica. O sea, el lenguaje que ellos trataban de extraer era el de la escritura automática, el de la asociación libre. Por eso su fórmula para hacer poesía no era rimar ya, no era medir las sílabas, como decía la tradición, sino hacer como una especie de explosión verbal, ¿sí? De implosión verbal, que fuera como el impulso inicial para escribir. Eso no quiere decir que no corrigieran, que no trataran después de decorar sus poemas, todos los arreglaban, pero el impulso ese inicial pues era muy importante.
Claro que en México hay muchos lenguajes de ese tipo, ¿sí? El lenguaje chamánico, por ejemplo, las canciones de María Sabina, ¿sí? Cuando ella está rezando en trance, muchas de las oraciones que quedaron, de los poemas prehispánicos que quedaron después de la conquista, tienen esta como implosión poética del lado profundo del corazón, del lado profundo del ser humano. Bueno, esa fue la idea estética que me movió. Luego también pensé, bueno, y entonces con la guerra, con la invasión nazi a París, los surrealistas salen corriendo de Europa. ¿Y a dónde creen que se fueron casi todos? A México. ¿Sí? Y aquí nos cayó ni más ni menos que Leonora Carrington, que se quedó, se enamoró de México y se quedó. Remedios Varo también, Wolfgang Pahle, Ali Ragón, Eva Sulzer, luego llegó César Moro, y claro que influenció a algunos mexicanos. Entre los que más influenció fue a Frida Kahlo, y Javier Villaurrutia y Agustín Lazo, que no lo menciono porque todos los textos de Agustín Lazo los destruyeron, los quemaron. Él tenía un pacto con Javier Villaurrutia y habían dicho que el primero que se muriera, así como Kafka, que iba a destruir sus textos, y Villaurrutia sí lo cumplió y nos dejó sin seguramente extraordinarios textos de Agustín Lazo. Luego llegó a México también un poeta peruano que había estado en Europa, que había participado con los surrealistas, que es César Moro, que trabajaba ahí por el centro, en el pasaje Iturbide, y bueno, también hizo extraordinarios poemas aquí en México, nomás que él escribía en francés, no quería escribir en español, quería escribir en la lengua de Baudelaire, ¿sí? Y quizás esa fue la razón por la que pasó de un poco desapercibido. Y tardíamente, bueno, luego también Javier Villaurrutia en Bellas Artes hace 81 años, Javier Villaurrutia y André Breton significaron una lectura de la que casi no se habla, pero para mí fue el primer gran encuentro entre dos grandes poetas de un continente y de otro, ¿sí? Cuando André Breton lee en francés y Javier Villaurrutia traduce, que además sabía francés muy bien, traduce los poemas al español. En Bellas Artes. En Bellas Artes, sí. En 1938. Eso fue en 1938, ¿verdad? Bueno, entonces, a mí siempre me ha llamado la atención la modernidad. Siempre me ha llamado la atención este afán que tenían los surrealistas por ser modernos, pero no a la manera de Salinas de Gortari, o sea, una modernidad para pocos, ¿sí? O una modernidad depredadora, antiecológica, muy capitalista, sino una modernidad que estableciera un diálogo con el pasado, con la tradición. Y creo que el surrealismo es un punto de ese encuentro. Me llamaba la atención que estos modernos que habían fundado prácticamente el arte moderno, todos eran amigos de Picasso, todos habían sido amigos de Modigliani, todos eran amigos de Salvador Dalí. O sea, todo el arte moderno pasaba por ellos. ¿Cómo este grupo de gente vivía aquí en México y qué hacía? Eso me interesó muchísimo. Y casi todos pasaron por un buen rato desapercibidos. Porque ustedes saben que la literatura se hace de ideologías, ¿verdad? O sea, la literatura es ideología en el fondo. Y durante mucho tiempo en México teníamos como una especie de cortina de nopal
donde solamente si eras mexicano o solamente si reunías ciertas características podías entrar al canon, te podrían reconocer, ¿sí? Y entonces ellos, por ejemplo, eran exiliados del nazismo, eran perseguidos del nazismo, ¿sí? Y en México se le dio mucha importancia al exilio, pero al exilio español más que al exilio de estas personas. Algunos de ellos eran judíos, como Wolfgang Pauli, ¿no? Entonces yo fui un poco a contracorriente del canon mexicano, y yo siempre decía, no, pero aquí hay algo más, ¿sí? La literatura y el arte no se puede reducir nomás a la lista que nos da la oficialidad, ha de haber algo más. Y ahí estoy, escarbe y escarbe, hasta que yo llegué a la conclusión de que en realidad hay dos exilios, un exilio español que fue el más publicitado, pero un extraordinario exilio moderno, de modernos, de vanguardistas, que estuvo un poquito opacado, olvidado, ¿sí? Pero sin embargo que eran extraordinarios pintores, ya lo eran en Europa, pero en México se terminaron de hacer geniales, ¿sí? Esa es otra cosa. El surrealismo europeo en realidad es muy pobre si lo comparamos con el surrealismo ya cuando llega a México. Leonora Carrington era apenas una aprendiz de pintora, junto con Marc Ernst, que era ya el gran pintor, que le llevaba además 40 años, ¿sí? Y eran pareja, pero ella estaba un poquito a la sombra, y también Remedios Varo estuvo un poco a la sombra de Esteban Frances, de Benjamín Pérez también, bueno, Pérez, el gran poeta Pérez, ¿no? Pero en México realmente el surrealismo se renovó, se adquirió fuerzas increíbles, una potencialidad extraordinaria, se llenó además de tradiciones prehispánicas. Los surrealistas, entre las cosas que más les gustaban de México era la cuestión de su pasado prehispánico. Se iban al museo de Inglaterra, al Museo Británico, a ver las calaveras estas de cristal y ver la perfección con la que estaban talladas y hechas. Luego Wolfgang Pauli se fue con un arqueólogo, con Covarrubias, cuando estaban sacando las cabezas olmecas, y él va corriendo a ver ese espectáculo, imagínense. Y luego Leonora Carrington, que además venía de la tradición celta, de la tradición de los bosques del norte de Inglaterra, se deslumbra con la mitología maya y pinta en el Museo de Antropología e Historia un extraordinario mural que se llama El Mundo Mágico de los Mayas, ¿no? Benjamín Pérez tradujo el Chilam Balam y le gustaban muchísimo las tradiciones folclóricas prehispánicas, y juntó un libro que se llama Los mitos de América, algo así, prehispánicos de América, que ya no pudo publicar, y que sus amigos, cuando él muere, lo publican en París como un homenaje. Entonces todos ellos estuvieron realmente enamorados, no nada más del México ese superficial, sino del México más hondo y más profundo, el que les decía muchas cosas desde el fondo, a tal grado que César Moro dice: ¿saben qué es el surrealismo en México? Es la continuación de la gran noche prehispánica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a mí me parecen los surrealistas en conjunto muy lúcidos, y entonces estuve reuniendo sus poemas, sus textos, lo que habían hecho aquí en México, y reuní esta antología que se llama, pues tiene dos nombres, ¿no? México en la poesía surrealista, o Poesía Surrealista en México.
¿sí? Según donde la miren, la pasta o la primera página. Bueno, esa Analógico, surrealista. bueno, esa es básicamente la idea del libro, ¿sí? Creo que sí es un libro que se estaba esperando desde hace mucho, que nadie había escrito, nadie se le había ocurrido. Lo podían haber hecho algunas personas aquí entre nos, lo podía haber hecho Fabián Bradú, ¿sí? Que sabe muchísimo de surrealismo en México, pero ella estaba en la lógica de que Octavio Paz era el único surrealista, así como la selección mexicana, de que hay uno maleta que como sea mete los goles y es la gran estrella, ¿no? Sí, entonces ella estaba viéndole el surrealismo como para poner a Octavio Paz en su nicho, así, en un pedestal, ¿sí? Y obviamente todos los demás, pues ella trataba de desaparecerlos, ¿no? Que no se vieran mucho. Pero ustedes van a ver cosas como, por ejemplo, hay el poema final es de Octavio Paz, se llama Esto y Aquello, y es muy parecido a un poema que 30 años antes había escrito César Moro, que se llama algo así como el surrealismo, la bomba, que no se une, no sé qué cosa. Es la misma fórmula, la misma retórica, ¿sí? Entonces, yo aproveché un poquito esa ausencia, ¿no? Esa carencia y ese silencio para tratar de abrir el panorama, y creo que hasta Octavio Paz gana poniéndolo en correlación con otro grupo, otros grupos de poetas que incursionaron en el surrealismo, ¿sí? No digo que... bueno, no digo nada mejor. 20 años después, maestro. 20 años después, llegó, porque sí. se mete Él Octavio Paz. llegó tarde, sí. Es que Octavio Paz es como de todos los moles, ¿no? O sea, es bien hábil, porque cuando estaba la Guerra Civil Española hizo poemas políticos. Sí, has muerto, camarada, en el ardiente amanecer. Sí, entonces quedó muy bien con Pablo Neruda, ¿no? Luego, cuando estuvo de moda la poesía pura, pues también él incursionó un poquito en la escuela de Ramón, de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y luego ya muy tardíamente, como en los 50s, se encontró a Pereda en Francia, entabló amistad, y es cuando él se acerca al surrealismo, ¿sí? Entonces, pues sí, supo estar en los movimientos más importantes, pero como surrealista es tardío en realidad, es el último, ¿sí? Y antes de él, pues Villaurrutia, Remedios Varo, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta Edward James, que también lo descubrí como poeta, porque ya ven que casi todo el estereotipo es Edward James es un escultor, es un loco, un extravagante, que se gastó 5 millones haciendo las esculturas y el jardín es en Chillitla, ¿sí? Esas esculturas fantásticas, ¿sí? Y así lo conocen, pero pocos saben que allí en Chillitla él escribió poemas extraordinarios en lengua inglesa, y que además era un poeta muy interesante, ¿sí? Entonces esa parte. Luego también casi todos son pintores, y se desconocía pues que habían hecho poesía también, ¿sí? Porque en realidad el surrealismo es una estética, pero el surrealismo puede haber surrealismo hasta haciendo un pastel, ¿sí? Hasta cortando un césped, hasta pintando o escribiendo o subiendo, etc. Hasta de alpinista pueden hacer surrealismo. O sea, el surrealismo es sí una estética y también como una concepción de la vida, ¿sí? Que trata de anular las diferencias entre sueño y realidad, entre utopía y realidad, entre bueno, trata de estar por encima de las dicotomías. Se parece un poco como al budismo en ese sentido, ¿sí? O sea, tratan de buscar un punto donde las contradicciones
se anulen, ¿sí? Razón, no razón, sueño, vida, sueño, vigilia, arte, vida. Entonces tratan de encontrar un punto donde pueda haber un tránsito, la gente pueda ir y venir de un lado al otro de la dualidad, ¿sí? O sea, es impresionante esa idea para haberla descubierto en los años 20, ¿no? Sí. Bueno, no sé, eso es lo que podría decir. Va una pregunta, maestro. ¿Quién es Luis Mario Schneider? Ah, está bien. Porque le dedicas el libro, ¿no? Sí, Y obviamente es uno de los pioneros sí, porque del surrealismo en México. sí, para que no me dijera nada Bradou, ¿sí? Fabián Bradou. Entonces le dije, bueno, aparte de usted, hubo otro crítico en los años 60, 70, que se llamó Luis Mario Schneider, que tiene un libro extraordinario que se llama El surrealismo en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y es un trabajo muy bueno porque se fue a los periódicos y prácticamente hizo una recopilación de todas las noticias del surrealismo desde 1938 hasta los 50. Entonces yo le quería rendir un homenaje y también recordarles a mucha gente que siempre detrás de un trabajo, detrás de un artista, detrás de unos logros, hay siempre una base, hay siempre compañeros de viaje que estuvieron antes y que no hay que olvidarlos, ¿verdad? O sea, entonces yo le quise rendir un homenaje al maestro Luis Mario Schneider, que vino exiliado de Argentina, ¿sí? Era uno de estos que tuvieron que viajar exiliados de Argentina y que se adaptó a México y también se enamoró de México, a tal grado que para mí es el teórico más importante del surrealismo, porque es el fundador, podríamos decir, de los estudios surrealistas. Bien, obviamente tu investigación te llevó varios años. Obviamente desde muy joven entraste en una lógica en el sentido de que el surrealismo no es nada más el arte plástico, sino también el teatro, también el cine, la literatura, la poética. Pero ¿en qué momento fue que tú te defines como un teórico del surrealismo? Sí, yo hago poemas, o sea, en realidad yo empecé como poeta y cuando yo era adolescente tuve un profesor en un taller literario que para mí es una persona muy brillante, José de Jesús San Pedro, que lo menciona ahí en la antología, y él me daba libros así de André Breton, de Nadia, me acuerdo, El amor loco, Los vasos comunicantes, y un día me dice, tú debes leer a César Moro, me dijo. Yo tenía 17 años, ¿sí? Y entonces toda mi vida académica yo le he combinado, o sea, sí, me he leído el Cid y me he leído los Góngora, Quevedo y todo eso, pero siempre he estado leyendo como paralelamente a los surrealistas y hasta hago interrelaciones, hasta los combino. Y yo pienso que toda mi vida me gustó el surrealismo, toda mi vida fui surrealista. Cuando ya estuve en el Colegio de México, ya ves que ahí son muy formales y tienen una tradición filológica muy clásica, y casi se caen para atrás cuando me preguntaron, ¿y de quién vas a hacer tu tesis? Y yo le dije, de César Moro, del poeta surrealista César Moro. Y entonces Anthony Stanton me dijo,
pero casi no hay textos desde él. ¿Cómo le vas a hacer? No, pues yo voy a ir a Perú, yo voy a ver cómo le hago, pero yo voy a conseguir trabajo. Es todo lo que hay de César Moro. Bueno, tuve tanta suerte, sí fui a Perú, me ayudaron mucho varios poetas de allá, pero tuve tanta suerte que el heredero de los papeles de César Moro, que estaba preparando las obras completas para la colección UNESCO, me mandó una copia. ¿Sí? O sea, me mandó una copia de la obra completa antes de que saliera, 10 años antes de que saliera publicada. ¿Sí? Entonces yo, y Anthony Stanton quería que le dijera quién me la había dado, porque sí, y yo lo lanzaba por todos lados porque me habían dicho que no dijera nada, porque eso tal no salía. ¿Sí? Entonces, otro que cuando leyó mi tesis ya sobre esto, luego me mandaron a Harvard, a hacer mi tesis, a escribir mi tesis, los del Colegio de México. Y yo iba por un año y me quedé 6 años allá, porque la biblioteca estaba muy bonita. Sí. Y entonces, ya cuando vine y escribí mi tesis y la presenté, tuve sinodales muy buenos. Fue Anthony Stanton, fue Ross Corral, Luis Ballender y bueno, ellos tres, ¿no? Y estuvo Julio Ortega desde Estados Unidos también leyendo mi tesis. Y Ballender lo primero que me dice es: oye, esta tesis, no, ¿cómo? Tú eres surrealista, ¿verdad? Me dijo. O sea, lo mismo que tú, pues sí, me descubren. ¿Sí? O sea, no puedo ocultar mi amor y mi cariño al surrealismo. O sea, si quieren que haga una distancia así, que les diga que el surrealismo ya pasó de moda, o que el surrealismo es cosa del pasado, o que esos estaban locos, y que la onda es acá el pop, o que la onda es el arte abstracto, no, nunca van a oír eso de mí. ¿Sí? Declaro mi profundo amor por el surrealismo, ¿sí? Y mi convicción de que para mí es una vanguardia que no ha pasado de moda, que está viva. Bueno, a tal grado está viva que yo de puras ondas en el Facebook hice un centro de estudios surrealistas, ¿sí? Saben que ya me han hablado hasta la hija de André Breton por ahí, ¿sí? Y luego también los brasileños que hacen allá un grupo surrealista y que hace una revista Agulha, que tiene 30 años, ya también están metidos ahí en el centro, y los de Costa Rica y los de Portugal, o sea, en realidad hay una red. Hasta yo me sorprendí, dije que esto no estaba muerto. Sí, no, el surrealismo no puede estar muerto, porque viene del impulso más profundo del hombre, y es su parte de los sueños, su parte del inconsciente, parte de un principio muy elemental, que es todo lo que es arriba es abajo, todo está relacionado, ¿sí? Entonces imagínense la tremenda posibilidades expresivas que tiene eso a la hora de traducirlo en lenguajes pictóricos o verbales, etc. ¿Sí? Entonces, y además lanzaron una consigna política, porque eran políticos, todos ellos estuvieron apoyando movimientos, por ejemplo, la guerra de Argelia, se pusieron del lado de los argelinos, ¿sí? Sí, en lugar de ponerse del lado del patriotismo francés, ¿sí? Y luego del lado en la guerra civil española, ahí va Benjamín Pérez a combatir junto con las fuerzas del POM y Durruti y los anarquistas en Barcelona, y estuvo combatiendo. Y no había acontecimiento político de importancia en los cuales ellos no opinaban, ¿sí? Y llegaron a decir una frase que para mí todavía está viva y está presente. Dijeron: el surrealismo es una combinación. Dicen, Marx dijo, cambiar el mundo. Rimbaud, el gran poeta francés, dijo, cambiar la vida.
para nosotros esas dos consignas son una sola. Entonces, en realidad, para mí es aún un programa no nada más vigente, sino futuro. Entonces sí, declaro mi amor por el surrealismo. Lo declaro. Ya me descubrieron. Vega me descubrió. Entonces, sacó película con el surrealista, ¿no? Sí. Ah, eso es otra. Independientemente, ¿no? Eso es otra. Fíjense que eso es una cosa importante. El surrealismo fue lo que ayudó, su contacto con el surrealismo, que después renegó, fue lo que ayudó a Frida Kahlo a ser la pintora que fue. O sea, el primer gran impulso que tuvo Frida Kahlo en la crítica fue una nota que escribió André Breton, que dijo que el arte de Frida Kahlo era como un listón alrededor de una bomba. ¿Sí? Y eso hizo que Frida Kahlo fuera a Europa y fuera a Nueva York, a la galería de Julian Levy, que era una galería que exhibía los cuadros surrealistas, ya Picasso, imagínense. Y luego, otro caso, bueno, permíteme, creo que estaría bien abundar en el tema, ¿no? Porque Frida Kahlo jamás se dijo surrealista, e incluso ella comentaba de que yo no pinto mis sueños, pinto de realidad. Ya voy a hacer galería de Cusco. sí, Frida Kahlo Es una polémica excepcional, porque incluso Octavio Paz llegó a comentar de que, bueno, en realidad eso, pero estamos en circunstancias tan excepcionales que el surrealismo ya nos atrapó a todos. Sí. No, y además, también hay que ver cuándo dicen las cosas, ¿no? Porque yo aquí le saco una cita de Frida Kahlo y ella dice, el surrealismo es la mágica sorpresa de encontrar un león dentro de un armario donde se está seguro de encontrar camisas. O sea, lo había captado perfectamente, ¿no? ¿Qué dijo? Maestro, Sí. ¿podemos clasificar a Frida Kahlo, a Diego de Rivera y a León Trotsky como una trilogía surrealista? Sí, Sí. sí, en un punto Gracias. sí. Es lo que quería referirme. Hay que ver cuándo dicen las cosas, ¿sí? Porque pues la política es muy cambiante. Entonces acuérdense que el acercamiento de Breton, de Frida y de Trotsky fue en el 38, ¿sí? Pero ya en el 40, ya para el 45 que Stalin gana la guerra, pues, no sé si sepan que Diego Rivera dio un bandazo, ¿sí? Y se fue con Stalin, porque pues ahí está la papa, ¿sí? Y entonces Frida Kahlo pues ahí va también, ¿sí? O sea, aunque ella era más independiente y todo, pero todavía en su diario, si ustedes estudian el diario, que es un diario surrealista, de cabo a rabo, o sea, de todos modos ahí viene una Stalin, el padre del universo, no sé qué cosa, ¿no? Como un homenaje a Stalin, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco ya con esta otra mirada, o sea, con estas otras palabras que ella está expresando, ahora sí, de separación del surrealismo, ¿no? Gracias. Y yo estoy haciendo un libro también que se llama Los adioses al surrealismo, porque no fue la única. Hubo varios que le dijeron adiós al surrealismo, y lo vemos, ¿sí? Ahí es como una actitud normal hasta cierto punto, ¿sí? O sea, los movimientos históricos se acaban, ¿sí? y también envejecen algunas cosas, y hay autores que se despiden, pero hay de despedidas a despedidas, ¿no?